Hola estimados amigos, qué gusto poderles saludar. Estás en la CONSAM 2020 virtual. Bienvenido. En este momento tenemos un invitado de lujo, el ingeniero Julián Margules. Julián Margules es posiblemente la máxima figura que representa el audio de alto desempeño en Latinoamérica. Tiene una maestría en ingeniería en Columbus University, ha creado varios patentes, tiene una compañía de primerísimo nivel que compite con lo mejor en el mundo. Sus productos han ganado premios internacionales y se han exhibido en las mejores ferias de audio en el mundo. Hace unos días recibió el premio a la trayectoria por ser una leyenda del audio en México y en este momento nos trae un tema provocativo acerca de nuevos paradigmas en el diseño. Por favor, escuchemos a Julián Margules. Una de las características chistosas que hay es que, bueno, mejor les voy a empezar a platicar qué me llevó a escribir un artículo y a empezar a considerar formas diferentes de evaluar sistemas de audio. Nosotros llevamos a Stereophile un amplificador, bueno, nos pidieron un amplificador para evaluación y había dos personas, un especialista en audio y un especialista en mediciones. Entonces el especialista en audio, que es un musicólogo, es una persona muy enterada, es un audiófilo ya muy consagrado, este hombre hizo la primera evaluación del amplificador y dijo que era una maravilla y que todo padrísimo. Y lo manda a evaluación técnica. Y el técnico lo ve y dice, pues no tenía nada especial como para que suene muy bien. Obviamente él le gustaba evaluar con base a las medidas convencionales que se usan en el audio. Esto es que mide la distorsión armónica, mide la respuesta en frecuencia, mide todos esos parámetros que es lo que normalmente se mide. Y se genera una disparidad entre la opinión del especialista en música, el que conoce de instrumentos, el que entiende de tonos, el que entiende de las características de cada elemento en la música y el que mide. Y esto no solamente es en nuestros equipos, es en todos los equipos. Entonces todo el mundo se empieza a pelear en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque si agarras a un músico, una persona conocedora en el tema de música, dice el equipo de sonido de bulbos, que en general de bulbos, suena mejor que el de transistores. Y el de bulbos mide mucho más mal que el de transistores. Entonces, ¿quién está correcto, quién está incorrecto? Entonces, esto generó una inquietud en mí de ¿por qué? O sea, todo lo tenemos que poder medir para poder evaluar y para poder corregir y mejorar. Entonces, me puse a pensar, ¿qué demonios? Y encontré un artículo en el cual hablaba específicamente de los salones de música, de las salas de escucha de música, o sea, salas de concierto. En las salas de concierto también hablaba de un sonido engaging, o sea, seductor, que nos generaba enlace con el músico. ¿Y cuál era la característica que tenían los que nos generaban esa conexión con el músico y los que simplemente podían sonar claro, pero no nos mantenían concentrados? Entonces, tomando eso como principio, se hace una evaluación de qué es lo que le llama al cerebro la atención, qué es lo que nos interesa como humanos, qué es lo que nos llama la atención. Entonces resulta ser que para poder sobrevivir nosotros tenemos que poner atención en los sonidos cercanos, porque son los que nos van a afectar de forma inmediata a nuestro ser. Si oyes una tormenta muy a lo lejos, aunque suene fuerte el rayo, no te llama la atención como el paso de una serpiente muy cercana y sigilosa. Y eso te llama la atención, inmediatamente agarra tu cerebro y te mantiene atento. ¿Cuál es la diferencia entre ese sonido lejano y el cercano? Obviamente la intensidad sí tiene que ver, pero no es todo. Tiene que ver más con una estructura de la fase del tono. Nosotros, cuando
cuando percibimos un sonido cercano es como cuando abrimos la boca. En el momento que yo abro la boca sale un paquete de información completito. O sea, viene toda la onda, la fundamental, van todos los armónicos, todos empiezan en un instante, en el instante que abro la boca, o que el instrumento empieza a sonar, o lo que sea, empieza a funcionar. Todo ese paquetito sale todo en fase, en tiempo y en amplitud correcta. Y esto se va perdiendo con la distancia por rebotes, absorción, humedad, bla, 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 bla. Entonces, esto lo que va haciendo es que nosotros o pongamos atención o no. Y resulta ser también que es fundamental el tema de los armónicos, porque nosotros podemos agarrar una nota, ¿no?, de un piano y quitamos la fundamental, que es la nota primaria, ¿no? Si es, por ejemplo, en un piano el La 440, que es el que se entona, tiene 440 ciclos como fundamental, más una serie de armónicos que le dan la característica del piano. Si yo quito la fundamental, seguimos oyendo la nota. ¿Qué quiere decir? Es mucho más importante los armónicos que la fundamental misma. Estoy hablando de música real. Ahora, cuando nosotros hablamos de un tema ¿cómo se llama?, de evaluación de equipos de sonido, se evalúa sobre una onda senoidal, que básicamente es el primario. No tiene armónicos. Se miden la diferencia que existe, se mide, digamos, la cantidad de armónicos que hay sobre una fundamental. Entonces medimos sobre la fundamental y no sobre los armónicos. Entonces esto no es tan representativo. Sí es importante, tiene que medir bien, pero no es tan importante como la parte de la estructura armónica. La estructura armónica es la que nos va a dar el timbre y nos va a dar las características. Si nosotros podemos respetar la estructura armónica, el sonido va a ser, o debe de ser, engaging, nos debe llamar la atención, como cercano, ¿no? Obviamente esto tiene implicaciones enormes en el diseño mismo y en la misma forma de grabar. Por ejemplo, cuando vas a grabar, los audiófilos, los puristas dicen, no, con 2 micrófonos. Con 2 micrófonos no tenemos ese problema, porque ahí llega todo en fase y en tiempo. El problema es cuando agarras muchos micrófonos y el de las trompetas que está hasta allá atrás agarra la trompeta, pero también el que está en los violines agarra esa trompeta. Y hay una diferencia de tiempo y de fase. Y entonces se vuelve una melcocha y el sonido se vuelve difícil. El problema con 2 micrófonos o con las técnicas minimalistas es que dependes mucho de la acústica. Entonces ya el de la trompeta ya no se oye, ¿no? Entonces ese balance de la grabación se vuelve muy complejo. Entonces alinear en tiempo es muy importante. Hay una persona que es de Reference Recording, en mi opinión uno de los mejores ingenieros que hay, que tiene una técnica, y esto coincide con lo que les estoy platicando del tiempo. El señor dispara una chispa de microsegundos y en el DSP alinea todos los micrófonos en tiempo. En el momento que sale la chispa del DSP, todos los micrófonos tienen que agarrar el tiempo y los corrige en dominio digital, y eso hace que sus grabaciones tengan esa característica tonal tan llamativa. Entonces, si nosotros respetamos ese orden o empezamos a medir sobre las armónicos y no sobre la fundamental, el sonido debe ser mucho mejor. Entonces hay que cambiar la forma en cómo medimos. No quiere decir que las mediciones actuales no sirvan, son importantes, pero no dicen todo. Y tanto como lo que les platicaba de la anécdota del amplificador que lo revisa un melómano y el otro. Entonces, para diseñar cambia todo cuando tomas en cuenta esto, porque tu objetivo no es tener baja distorsión armónica o tener una respuesta en frecuencia muy amplia, sino tienes otras prioridades que están en la estructura armónica. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los circuitos utilizan lo que se llama retroalimentación negativa, que es agarrar la salida y volverlo a meter en la entrada y compararlo. Si es distinto, lo corrige. Esto está todo a dar en una señal periódica, como es la onda senoidal, o sea, quiere decir que se repite constantemente. Pero esto a la vez, como hay una diferencia entre la salida y la entrada, genera un pequeño rizo, un pequeño disparo, un Q, que es el quality factor, ¿no? Es entre el tiempo en que corrige y entra la señal y sale, ¿no? Ese pequeño disparo es una serie de tonos
que se suman y agregan a la tonalidad del sistema. Entonces dices tú, bueno, entonces no se puede usar retroalimentación negativa. Ups, se dispara la distorsión. Ups, se baja la frecuencia de respuesta. Entonces hay que completamente cambiar la forma como diseñas. Ya no puedes usar la retroalimentación negativa de esa forma. La tienes que usar con otras técnicas que tienes que empezar a desarrollar, porque tus objetivos de diseño ya están sobre la tonalidad y no sobre la fundamental. También tiene que ver mucho ¿cómo se llama? En las fuentes de poder. Las fuentes de poder es el mismo tema, porque es un circuito de corrección que tiene un tiempo en que corrige y en ese momento induce una pequeña señal. Entonces no se pueden usar las fuentes de poder, que son la referencia de la polarización de todos los circuitos. No puedes usar circuitos de corrección. Entonces cambia por completo la forma en cómo diseñas, ¿no? Ya de ahí empezamos. Luego, en el diseño de las cajas acústicas, respuesta en frecuencia sí es muy importante, pero tienes que tomar en cuenta la parte de tiempos. Tienes que tomar en cuenta qué te está rellenando los agujeros que se pueden generar en la hora del cruce, porque las cajas pueden estar resonando y agregando ciertas tonalidades que no estaban ahí y cambiando la estructura armónica. Entonces, es súper importante o es fundamental a la hora del diseño cambiar por completo la forma como vamos a evaluar. Ahora tenemos que desarrollar una nueva serie de algoritmos que nos permitan evaluar la estructura armónica, que aparte no debe ser periódica, sino tiene que poder generar de forma aleatoria y poder medir de forma aleatoria. Esto es bastante más complejo de lo que parece, porque pues obviamente tienes que encontrar algo que encuentre esa variación sobre la estructura armónica original, ¿no? Entonces, en resumen, cuando diseñas un equipo, tienes que tomar en cuenta la estructura armónica más que la fundamental. Y la mayoría de los técnicamente desorientados, como les llamo yo, basan todas sus opiniones en mediciones que son insuficientes para el tema de evaluación sonora. Nuestro cerebro es mucho más complejo que eso. Entonces requiere más información. Como les digo, la estructura tonal es fundamental. En el tema digital, pues es obvio, por eso el sonido que le llaman el sonido digital, que pareciera ser que es un sonido muy transparente y muy rico, pero rápidamente nos cansa y hace que perdamos esa relación con el músico y nos aburre. ¿Por qué? Porque a la hora de cuantificar se generan como escalones, porque no es un continuo, sino tiene como variaciones discontinuas que se integran en un sistema. Esas variaciones discontinuas, si las vemos con las series de Fourier, para poderlas hacer, esos escaloncitos armónicos de alto orden, que se agregan a la señal original y cambian la estructura armónica y hacen un sonido más chillón. Pareciera ser cristalino, no nos permite definir claramente por qué el sonido suena chilloncito, por qué lo digital no nos gusta, y de repente ponemos un vinil y dices, aunque pareciera ser más oscuro, es un sonido relajante que nos agrega más. Entonces, para nosotros es fundamental que la parte tonal esté muy bien, que nos genere una relación con el músico, que no estemos fijándonos en cómo suena, sino qué nos dice y qué nos platica el músico, esa relación que se genera con el músico o con la fuente sonora, que nos genere ese sonido seductor que nosotros le llamamos, que llega a ser mucho más importante que esa evaluación de que si tiene agudos, que si tiene graves. Eso es un error, porque no debemos de evaluar tiene agudos, tiene graves, tiene que sonar como el instrumento. No podemos estar viendo que es que suena más brillante, no, un instrumento debe de tener relación con nosotros. Y bueno, muchos audiófilos dirán, no, es que tiene que sonar real. A ver, espérame tantito, sí, puede sonar real. Yo agarro un violín y lo coloco en una sala acústicamente perfecta y suena divino. Y ese mismo violín me lo llevo en mi baño y va a sonar espantoso. ¿Y cuál es real? Los dos. Lo que yo quiero es esa relación. Entonces, para nosotros, el que podamos tener una relación con la música, con la fuente sonora que nos haga sentir la presencia del instrumento y vivir ese esquema de comunicación que nos quiere dar el intérprete, el músico, es lo más importante. Entonces, si yo me siento y empiezo a escuchar,
y me genera esa relación y me olvido de que estoy oyendo un equipo de sonido, se logró el objetivo. Porque para lo que queremos un sistema de sonido es para oír música, que es el objetivo final. Y generar esa relación con lo que estamos escuchando. Si va a ser un sonido prístino, puro, perfecto, y no me genera esa relación, no sirve. Ese es ¿cómo se llama? Mucho de la filosofía de la compañía, ¿no? El que podamos oír música, no quiero decir que hacemos equipos de reproducción sonora, sino hacemos equipos de reproducción de música, que nos permiten entablar la relación con con un intérprete, con un músico, y entender qué nos quiere decir. Para ello también hay que poder entender cada una de las notas que nos dice, cómo está hecho, etcétera, etcétera. O sea, no quiere decir que un sonido pastoso pueda ser, generar este engaging, este sonido, esta relación con la fuente, ¿no? Entonces, sí tiene que tener lo anterior, más mucho más. La estructura armónica tiene que estar completa, tiene que estar en tiempo y en fase. Más importante que la fundamental, que reitero, es sobre lo que medimos actualmente. Entonces, no hay todavía una forma de medir claramente lo que vamos a, o evaluar cómo va a sonar un equipo. Todo se vuelve subjetivo y se generan una serie de discusiones que, pues, en mi opinión son bizantinas, porque los equipos de sonido no están hechos para medir, salvo que estén hechos para medir, pero estos en específico, para nosotros los audiófilos, los melómanos, están hechos para oír música. Y si están hechos para oír música, tienen que transmitirnos lo que el músico quiere decir. Entonces, esos es, digamos, los objetivos primarios del diseño. Y hace que por completo tengamos que rehacer y replantear la forma en cómo diseñamos.